Recording in progress. Quiero que finalicemos hoy, le invito a que finalicemos hoy con las reflexiones acerca de un libro precioso, pequeño, allí en el Nuevo Testamento, cuyo autor es el apóstol Pablo y es el libro de Filemón. Filemón, capítulo 1, no hay más capítulos, capítulo único, vamos a leerlo, vamos a tratar de recordar un poco y de concluir el libro, que es un libro precioso, donde hay mucho calor de un siervo preocupado por un nuevo creyente y también por cómo va a responder frente a este desafío un hombre de Dios, un siervo de Dios, como lo era Filemón. Cuando observamos el versículo 1, ya comienza hablando de quién escribe y a quién se dirige la carta. Y cuando se refiere a Filemón, le dice, amado Filemón. Interesante eso. ¿Por qué interesante? Porque antes de resaltar lo que Filemón había hecho, se resalta más bien lo que él había recibido, que él era amado, se había recibido amor. ¿De quién amor había recibido Filemón? Obviamente primero de Dios. Entonces, él era el amado Filemón. Lo importante que se resalta en la vida cristiana, en el servicio y en la iglesia, no es lo que los hombres hacen para Dios, sino lo que Dios hace en los hombres. Y lo que los hombres hacen para Dios es el resultado del obrar de Dios en el corazón del hombre. Este es el amado Filemón, el que había sido amado por Dios, rescatado. Y nosotros, cada uno de nosotros, de los presentes, de los que escucharán en algún momento este mensaje, pueden decir todos, yo soy amado de Dios, rescatado por Dios. Dios demostró su amor de una manera evidente al enviar a su Hijo por mí en la cruz. Yo soy el amado de Dios. Tanta paciencia que Dios ha tenido con nosotros, tanta misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Yo soy el amado. Y algo que adolece el mundo de hoy es de amor. Muchos jóvenes hoy no se sienten amados, ¿verdad? No se sienten amados por papá y mamá, no se sienten amados por su entorno, se sienten excluidos, se sienten y aún piensan en el suicidio porque no sienten que son importantes para nadie. Pero qué bueno decirle a las generaciones que se levantan, hay algo, hay alguien que en verdad, no por palabras sin sentido, sino que realmente valen. Hay alguien que se interesa por ti de una manera verdadera. Dios es Dios y te ama de una manera especial. Filemón era amado, pero cuando comenzamos a recorrer los versículos de en adelante, se repite una y otra vez, versículo 2, amada hermana Apia, que hablamos que se piensa que ella es la esposa de Filemón y Arquipo es el hijo de Filemón. Amada, y luego el versículo 5, oigo del amor, y luego así vamos avanzando. El versículo 7 dice, eh, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Y luego el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Y entonces ¿qué nos estamos dando cuenta? Que uno de los temas importantes de Filemón es el amor. Primero, el amor de Dios hacia el hombre y después cómo entre nosotros, entre los hijos de Dios, no importando su estrato social, no importando si es nuevo o si lleva muchos años en la vida cristiana, debe ejercitarse, ejercerse el amor los unos por los otros. Entonces, uno de los temas principales que vemos en Filemón es el amor, un amor que lleva a un verdadero perdón, si lo quiere redondear de esa manera. El amor que lleva a un verdadero perdón. Y el amor nos hace sensibles. Miran cómo Pablo está interesado en que Onésimo, hijo espiritual del apóstol Pablo,
sea recibido por Filemón. ¿Quién era Onésimo? Era un, era un esclavo. Y en el tiempo de Filemón, un esclavo era una persona que se tenía como un objeto, como una cosa, que donde fallara el esclavo se podía hacer con él lo que se antojara, lo podía hasta matar y no pasaba nada. Pero llega el cristianismo, llega Cristo con nuevas verdades a una cultura dañada por el egoísmo y dañada por el racismo. Una cultura que llega al cristianismo y transforma los pensamientos de las personas. Y este hombre, Filemón, criado en una cultura donde se desprecia al esclavo a través de este pasaje, el Espíritu Santo está diciendo su mente debe ser transformada, debe ser distinta a lo que se presenta hoy en medio de la cultura. Si los hombres dicen, hagan con ese esclavo lo que quiera, mátelo si quiere, cuélguelo de las orejas, de yo no sé dónde, cuélguelo y téngalo ahí 24, 48 horas. Nadie le va a decir nada. Aquí le está diciendo Pablo, recíbalo. Y recíbalo no porque la cultura lo dice o porque la sociedad lo dicta, sino porque el amor de Cristo obrando en su corazón debe llevar a recibirlo, a perdonarlo. Seguramente le ofendió, seguramente le dañó, pero recíbele, dice el apóstol Pablo a él. Lo que necesita esta sociedad no es un cambio de gobierno, no es un nuevo presidente, no es un mejor presidente. Lo que necesita esta sociedad es que cada uno de los individuos reciba un nuevo corazón y eso lo hace Dios. Reciba nuevos principios y nuevas verdades que reemplazan las verdades dañadas, tergiversadas por los conceptos humanos, que esas verdades reemplacen aquellas mentiras del corazón humano para que sea una sociedad justa. El cristianismo, cuando ingresó el cristianismo, fue el comienzo del fin para el periodo de esclavitud, porque se enseñaron principios como estos. Usted aquí no ve rangos de estrato social entre Onésimo y Filemón, más bien ve un hombre y otro hombre, un hombre que ofendió, un hombre que necesita perdonar. Y así lo presenta el apóstol Pablo. Ustedes, él no lo reciba como esclavo, más bien recíbalo como más que esclavo, dice así el versículo 16, como hermano. Entonces, el versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Sigue diciendo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele, recíbele. ¿Cómo? A mí mismo. Y pensamos, así hace Cristo. Cristo delante del Padre es como si dijera, recíbele a Él que se acerca por mí y por la fe, a Él que ha llegado a creer en mí, en mi obra, recíbele como a mí mismo. Nosotros necesitamos ser recibidos por Dios. No somos nosotros quienes recibimos a Dios, es Dios quien nos recibe a nosotros. Onésimo necesitaba ser recibido por Filemón, no Filemón recibido por Onésimo. Y por eso dice, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, dice el versículo 13, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y dice el versículo 18, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. ¿Qué hizo Cristo? No hizo eso.
¿Qué hizo Cristo en la cruz? Pónganlo a mi cuenta. ¿Cuántos pecados cometiste? Ponlo a mi cuenta. ¿Cuántos pecados cometiste tú? Ponlo a mi cuenta. Y allá en la cruz, Él pagó lo que yo debía. Fue puesto a la cuenta de Cristo lo que yo debía. Y así dice Pablo, ponlo a mi cuenta. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Y ya pasamos al versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que he dicho. El amor debe llevar al perdón. El amor debe llevar al servicio. El amor debe llevar a la obediencia. Si yo amo a Dios, llegaré a perdonar. Si yo amo a Dios, voy a servir. Si yo amo a Dios, voy a obedecer. La obediencia no es el resultado de la imposición de Dios a nuestras vidas. La obediencia debe ser el resultado de un amor de Dios verdadero en nuestros corazones que se demuestra en evidencia palpable, en fruto que glorifica el nombre de Él. Yo confío en tu obediencia. Yo sé que tú vas a obedecer. Y eso implicaba que Filemón estaba sujeto a Pablo como siervo de Dios, pero que también estaba por encima de Pablo sujeto a Dios. Él iba a obedecer, seguramente lo iba a hacer. Y cuando usted mire, además del amor, veíamos el versículo 1, el amor, pero usted mire el versículo 1, ¿qué palabra aparece aparte del amor? Usted mire el versículo 1 y mire los últimos versículos, el 23 y el 24. Si alcanza a ver una palabra que coincide en el inicio del libro, del capítulo, el único capítulo de Filemón, y con el final del mismo, colaboradores. Comienza con colaborador y termina con colaboradores. Versículo 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En la obra de Dios se necesitan colaboradores. Se necesitan personas que digan, yo ayudo, pero que no digan, que hagan, pero que hagan para Cristo, que se sacrifiquen, que entreguen, que den para Dios. La obra de Cristo no es el resultado del trabajo de un hombre. La obra de Cristo es el resultado de una iglesia, de un grupo, de un equipo de trabajo que se une para cumplir los propósitos de Dios. Pablo no estaba solo, Pablo estaba trabajando junto con otros. Otros le colaboraban, otros le ayudaban y él reconocía eso. Él no podía hacer el trabajo él solo. Filemón era un colaborador, pero no solamente Filemón, Marcos era colaborador, Aristarco también, Demas también, Lucas, mis colaboradores. La pregunta es si tú eres un colaborador, si tú estás colaborando en la obra de Dios, si tu corazón se apasiona por apoyar la obra de Dios, si tú te sientes motivado a apoyar la obra de Dios, si tú te sientes sensibilizado por Dios a servir en la obra de Dios. Porque si así es, estás en armonía con el propósito divino. Pero si así no es, si tu corazón está frío en cuanto a la obra de Dios, si tu corazón está frío en cuanto al servicio, si tu corazón está frío en cuanto a colaborar y apoyar en la obra de Dios, algo no está andando bien, algo no está en armonía con el propósito divino. Sea lo que sea, no está bien, no es de Dios, no es espiritual. Aquí vemos a un colaborador y a otros colaboradores, sirviendo, ayudando, apoyando en el propósito divino. ¿Puede un hombre solo trabajar en un lugar, en un pueblo y hacer el trabajo de Dios que Dios quiere que se haga? Seguramente hará algo, pero no hará lo que hará si hubieran otros al lado ayudando.
¿Quieres tú ser ese otro al lado ayudando? ¿Quieres ser tú un Filemón colaborador o un Lucas, un Aristarco o un Marcos colaboradores? Dios quiere que lo seamos. El trabajo en la obra de Dios es de equipo, amor, obediencia a Dios, sujeción al liderazgo, es lo que vemos aquí. Vemos que Filemón, Pablo estaba confiado en que Filemón haría lo que él le estaba sugiriendo que hiciera. Había una confianza en que Filemón estaba sujeto a la autoridad de Pablo, aunque Pablo no estaba imponiendo algo. ¿El amor a Dios produce servicio? Sí. ¿Sensibilidad al sufrimiento de otros? Sí. ¿Obediencia a Dios? El amor a Dios produce servicio, sensibilidad al sufrimiento y obediencia. La obra de Dios requiere colaboradores. Los cambios de la sociedad comienzan por transformaciones en los individuos y esto se hace por el obrar de Dios a través de su palabra. Los cambios de la sociedad comienzan por transformaciones en los individuos y esto se hace por el obrar de Dios a través de la palabra de Él. Nosotros dañamos, nosotros hicimos el daño, el Señor pagó por nosotros y podemos estar tranquilos por eso. Él pagó lo que nosotros debíamos. Un precioso capítulo, un precioso libro que nos habla de temas importantes como el perdón, el amor, la esclavitud y el servicio los unos por los otros. Oramos. Señor, te damos infinitas gracias, mil gracias, Señor, muchas gracias por haber puesto un libro tan hermoso como este, el de Filemón, donde se siente esa calidez humana en el corazón del apóstol, esa preocupación por un hijo tuyo, Onésimo, esa preocupación también de que un siervo de Dios esté haciendo lo que Dios quiere, que no esté enmarcado en los conceptos sociales de aquel tiempo, de castigar, de dañar al que le hizo daño, sino más bien reemplazando esas eh, ideas humanas, sociales del tiempo de él, reemplazadas por las verdades de Dios, por la enseñanza divina. Nosotros también hoy necesitamos ser renovados, cambiar esas ideas humanas, esas maneras de ver, de percibir, de reaccionar frente a cosas humanas, sociales, culturales, pero que deben ser reemplazadas por las verdades de tu palabra, Señor. En Filemón encontramos un hombre transformado por ti y nosotros también necesitamos ser transformados. Ayúdanos a ser esos colaboradores. Ayúdanos, Señor, a recordar que somos amados, pero también en base a ese amor, amar a otros de una manera palpable, de una manera práctica, Señor. Demostrar ese amor a través de la aceptación, del amor, del perdón que debe haber entre nosotros. Señor, gracias por lo que tú haces, por lo que has hecho, por lo que harás, por este libro precioso que dejaste en las Escrituras, por todo lo que nos enseña, Señor, de cómo tú obras en corazones, transformas vidas, sea de esclavos o de amos, sea de personas de cualquier cultura, rango y estrato social, de los más bajos, de los más altos, no importa. La gracia alcanza a todos, la gracia transforma a todos, la gracia es un regalo para todos. Señor, gracias por todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.